¿Y en qué momento se complicó la misión? Allí se complica en cualquier momento. Allí llegabas un día y te suena la sirena o te suena un aviso y se complica todo. Te viene un tarao o empieza a escuchar disparos o te dicen que hay problemas o fuimos a un poblado y hubo una mala interpretación de por lo que fuimos a ese poblado. Nos habían dado unas indicaciones que fuéramos allí porque se supone que había caído un proyectil y fuimos allí y íbamos relativamente tranquilos. Pero claro, llegamos allí, el poblado decía que allí no había proyectil, que se pensaba que íbamos nosotros a invadir el pueblo, porque llegamos bastante en medios. Y bueno, pues se complicó bastante. O sea, se complicó de que decíamos de ahí no salíamos. De ahí pensábamos que no salíamos ninguno. Y bueno, pues nos salvó un helicóptero francés y uno italiano. Y casi tuvimos que dejar allí los vehículos y marcharnos. ¿Porque abrieron fuego contra vosotros o algo? Iban ya por nosotros directamente, todo el pueblo. Tú cuando ves que ya empiezan a cerrar ventanas, tenemos al lado un cementerio, y veías gente detrás de las lápidas, veías la gente cabreada, lo veías con los tractores se mueven bastante, y ya dices, aquí esto no pinta bien. Entre esas y muchas, o sea, nosotros vivimos en Montejú, que era un tío que había allí que era un francotirador, ese fue muy conocido y se tardó mucho tiempo en eliminar a ese francotirador porque cundió el pánico en Mostar por él y hasta que se consiguió llegar a esa montaña donde estaba él, la montaña minada completamente, calor de combate, cuando conseguimos llegar allí, eh, ver dónde estaba ese hombre escondido, se había hecho no era un pozo tirador, eso era una cueva, se la había construido él. Veas cómo vivía ahí, o sea, se hacía sus necesidades encima, sus latas, todo. Veas la munición y veas que ese hombre estaba ahí solo en un monte, sin motivo aparente, quitando vidas. Claro, pues al final se consiguió llegar y se consiguió salvar eso. Pero claro, tienes que hacer mucho hasta que llegas ahí, tienes que explorar, hay mucho trabajo detrás de eso. Y Y de ese eso, momento en el que estabas en el poblado, es que estoy flipando porque tú tenías 18, 19 años y sí, tenías 4 meses, 5 meses de mili. sí. ¿Cómo recuerdas ese momento? Es decir, ¿en qué piensas? No, pues a mí hubo un antiguo, un antiguo que me decía, mira, Albor, tú piensa una cosa, que ¿quién tiene que llorar antes? ¿La madre del otro o la tuya? ¿Quién quieres que llore? Y llevaba razón. Y yo le decía, pues para adelante. Y no piensas. O sea, tú sabes que estás entrenado para algo y tienes que hacerlo. Y tú ves que eso se complica y tú miras a tu mando. En ese momento la verdad es que tenemos un mando que tampoco se lo esperaba, porque íbamos en otro plan, en otra situación. Y ya cuando nos vemos tal, ya no empezamos a poner el casco, te ponen el antifragmentos, te pones todo y ya, cuando ya coges el tirador, cuando ya cargas, ya municionas, ya dices, ya cuidado, aquí ya esto se complica. Y encima estás en una zona fuera de tu límite, por decirlo así, y apenas transmisiones. O sea, te la juegas. Y de esas, pues esa es de las primeras que me puedo acordar. Porque para que la gente sepa, el hecho de pegar un tiro en zona de operaciones, ¿qué supone? Bueno, pues el que lo des, dalo bien. Y luego, hasta que lo das, a nosotros nos pasó, eh, era madrugada, 2 de la madrugada, en otra zona de operaciones. 2 de la madrugada, nos llaman a todos. Yo estaba del QRF, que es digámosle, el primer equipo, la primera sección, que si ocurre algo, salta. Ese día nos tocaba el QRF. Y bueno, pues nos avisan, oye, que están disparando, que han disparado aquí a la base y demás, que están disparando. ¿Vale? Vamos, salimos con el vehículo, nos dicen que están en tal zona y que hay 3 tiradores en la zona. Vale, tú llegas allí y ves que te están disparando. Pero tú, para reaccionar, tú tienes que llamar a un mando. Ese mando, a tu mando inmediato, tiene que mandar un aviso a la base. La base, en este caso, que está en zona de operaciones, tiene que avisar a Madrid. Que en Madrid haya un general que le cojas allí, que normalmente siempre hay, obviamente, pero que tiene que hablar con un político.
y comentarle a políticos de tal manera que entienda que o disparas o vas a tener bajas. Y que dependas de una decisión política es complicado. Y te frustra, porque tienes que estar allí. Y cuando te digan, espera, 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 dices, es que los tengo delante. Que los tengo delante. Vale, pues te cubres, ¿no? Tú estás cubierto. Pero dices, es que yo no sé si me van a venir más, no sé si necesito más medios. Y tienes que esperar una orden. Y ya cuando disparas, pues tienes que disparar bien. Por lo menos que haya servido para algo. Eso es. Y Vale. lo que digo antes, que yo era la madre de otro antes que la mía. ¿Y esto de estar 6 meses fuera, cómo se lleva? Tienes momentos, tienes sus altibajos. Tienes la emoción de cuando llegas, que es todo nuevo y claro, vas expectante. Luego también hay gabinetes psicológicos y se hacen bastantes parones. Normalmente siempre hay un permiso de 15 días en territorio nacional, que te lo dan por turnos. Y luego tienes otro de, bueno, a nosotros nos invitaban a ir a, digamos, excursiones. A mí me invitaron a Dubrovnik, en Croacia. Me invitaron a Bulgaria, a Sofía un par de veces y a Tesalónica, que coincidió con los Juegos Olímpicos de allí de Atenas. Y alguna invitación más de algún otro país. Te invitaban a ir 4 o 5 días, una semanita más o menos para desconectar. Por lo menos para quitarte el mimeta y vestir de persona. Que luego no sabía porque se habían ido las modas y luego no sabía. Íbamos todos igual vestidos. Pero luego cuando llegan los últimos momentos lo que evitan es que te relajes o que te pongas nervioso porque ya te quieres ir a casa y te relajas. Pues dices, bueno, la misión ya está cumplida, no. La misión hasta que no pisas territorio nacional no está cumplida. Y se ha vivido muchas veces de la relajación, pues ha habido accidentes de tráfico, sobre todo accidentes de tráfico. O cualquier lesión o cualquier cosa, pero es eso. Tienes que estar muy, muy, muy centrado y compañeros, tener buenos compañeros. Yo los tuve. Y la gente se piensa que también cuando estás de misión, que vives ahí en un apartamento o vives en algo. Y la gente tiene que saber que los militares viven en contenedores de obra. O sea, vivíamos 4 personas en un contenedor de obra, que son los que ahora ven mucha gente para una oficina, para algo de una obra, para cambiarse los obreros. Ahí vivíamos 4 personas con sus literas, sus taquillas de lona, y ahí vives 6 meses. Y eso también consume. Y no tienes horario, porque o tienes una guardia o tienes alguna cosa, y eso la gente tiene que saberlo también donde vive el militar español en zona de operaciones. No es un hotel. Todos los que vais de misión siempre os hago la misma pregunta. Y es, cuando vosotros os vais, vosotros estáis metidos en vuestra película, estáis metidos en vuestra historia, en este caso, tu misión. Pero cuando vuelves, el mundo normal, el que tú conoces, sigue avanzando. El mundo no espera por ti. ¿Tú esto lo vives cuando llegas? Sí, y te impacta. Porque llegas y tus amigos, pues uno se ha echado novia, el otro ha hecho un curso de no sé qué, el otro ha terminado de estudiar, los otros se han casado, la gente ha llevado su vida normal y tú llegas como tú hubieras estado parado en el tiempo. Y te cuesta hasta para conducir. Porque llega de, claro, en zona de operaciones no puedes pasar de 60 por hora. Llegas a España y te tiras aquí como diciendo, madre mía. La comida, la ropa. Son 6 meses vestido de mi meta. Comiendo en bandeja. No te has comido una hamburguesa, no sé que vaya a una base americana y tengan un Burger King como me pasó que comí una hamburguesa en un año. Cosas básicas como salir por ahí o cualquier cosa básica que la gente ve, ir a pasear, tomarte algo, una cerveza, lo ves raro. O ver que vas a un sitio en el que es normal la gente, que no tienes que escuchar disparos, que te sientas tranquilo. El que diga que no ha sufrido un síndrome postraumático después de venir de misión, miente. Todos vienes con tara. Todos venimos con tara. Es así. Pero todo el que vive una experiencia no traumática, pero una experiencia diferente a lo que estás acostumbrado. Y más yo con 18 años.
Es que vuelvo y para mí, lo que te he dicho antes, mis amigos de 19 años, para mí eran críos. Y me empiezo a ir con gente mucho más mayor que yo. Por eso es. Pero dices, a todos hemos venido con una tara. Todo. Pero aún así te volverías a ir.